Bien, hablemos de la generación Y. La generación Y, o más conocida como millennials, en algunos casos también se la suele llamar generación Next. Como sabemos, es aquella que está compuesta por las personas que nacieron a partir de los 80 hasta mediados o finales de los 90. Actualmente están entre los 20 y 40 años. Esta de aquí es la primera generación que se la puede considerar global porque independientemente del país que sean, ellos comparten características globales, como por ejemplo el de ser nativos digitales. Ellos incluyen el Internet en su vida cotidiana siempre, tanto en su vida personal como profesional, y se suelen identificar con los mismos valores. Entonces, es claro que uno de los grandes eventos que la caracterizó fue ese nacimiento de una nueva era tecnológica y digital, pero también ellos han sido marcados por varios eventos globales que de alguna u otra forma también han influenciado en el desarrollo de su personalidad, de sus preferencias y de sus expectativas, como por ejemplo la crisis financiera global que se produjo en el año 2008, que hizo que esta generación enfrentara grandes recesiones. Cuando ellos comenzaron a entrar al mercado laboral, su entorno económico no fue del todo favorable. Sus expectativas laborales se vieron frustradas debido a que habían ingresos económicos más bajos e inclusive puede eso de cierta forma estar conectado con la característica de que a ellos les falta compromiso laboral y la razón por la que suelen también cambiar de trabajo más a menudo. Realmente sí han sido estigmatizados, son como una generación individualista, perezosa, dependientes en su gran mayoría de sus padres, que no llevan una vida adulta como se esperaba, por ejemplo, con casa propia o con un carro. Pero las razones por las que se les ha impedido hacer esto es, hablando de los más jóvenes, por ejemplo, es esa falta de seguridad en el empleo. Eso ha retrasado su edad de emancipación. También las transiciones al desempleo y los salarios bajos dificultan que ellos puedan acceder a una casa o a un carro, etcétera. A pesar de todo esto, hay que destacar que también han concientizado bastante en diferentes situaciones del mundo, por ejemplo, en la desigualdad salarial o en la desigualdad de género. Ellos, de hecho, son los principales promotores de una alimentación saludable y también ecológica en todo el planeta. Poseen en sí mucha confianza en ellos mismos, son ambiciosos, que de hecho es lo que más los caracteriza, porque están inmersos en un mundo lleno de crisis y también de problemas económicos, entonces saben que hay competitividad y eso les ha obligado a prepararse mucho más. Inclusive esto también les ha ayudado a que como se encuentran en un mundo laboral difícil, ellos decidan emprender por cuenta propia. Con esto le doy paso a mis compañeros que van a hablar acerca de las características que tiene esta generación. Bueno, retomando la palabra de mi compañera, si bien es cierto, los millennials también son caracterizados. Uno de estos son que son nativos digitales, ya que ellos crecieron con las computadoras y están muy familiarizados y los ha convertido en expertos del entendimiento de interfaces tecnológicas y lenguajes visuales. También esta generación tiende a adaptarse muy bien a los nuevos programas, sistemas operativos y dispositivos que son creados día con día. También ellos tienen la facilidad para realizar operaciones a diferencia de las generaciones anteriores. También cabe recalcar que la realidad ha convertido que los millennials se vuelvan un blanco de memes o de comentarios despectivos que circulan en Internet, ya que creen que ellos aparentan fracaso o pereza o una mayor dependencia de sus padres. Pero esto no es así, ya que son menos conformistas, ya que el conformismo en el que fueron educados sus padres ya no tiene el mismo efecto en esta generación. Los millennials ven más allá de poseer alguna casa o formar una familia clásica como lo hicieron sus padres. Para ellos las prioridades ya han cambiado, siendo el desarrollo de su carrera profesional una de las más importantes. Eh, la comodidad que ha dado paso al resto del reconocimiento. Esto les anima a ser más proactivos y tener menos miedo a la hora de desarrollar sus propias ideas y proyectos también, lo que los convierte en una generación emprendedora. Porque como, si bien es cierto, esta generación es caracterizada por eso, porque tienen el espíritu emprendedor.
sin antes olvidar que también poseen una mayor capacidad de multitarea, debido a que han crecido en un mundo en que la inmediatez cada vez se hace más habitual, como ya lo explicaba antes, y con los smartphones se pueden realizar diversas tareas a la vez. Los millennials tienen esa capacidad de abordar múltiples tareas con un buen nivel de atención. Esta capacidad no necesariamente se limita a los aparatos electrónicos, es decir, un millennial no tiene que ser dependiente de un teléfono inteligente para realizar algunas tareas, sino que es capaz de explotar dicha capacidad a otros aspectos de su vida. A continuación, mi compañera Xiomara. Bien, yo les voy a hablar sobre otra de las características de la generación Y, o más conocida como la millennial. Si bien es cierto, la educación y la formación en esta generación ha sido una de las más privilegiadas, debido a que éste ha tenido un mayor nivel de preparación académica, porque las generaciones anteriores no tuvieron tanto el acceso a la educación como lo tuvo esta generación, siendo así catalogada por las generaciones anteriores como la más educada. Pues para estos millennials existen 3 características básicas para su aprendizaje. Entre estos tenemos lo que es la autodidaxia, que esta de aquí es la capacidad para aprender por su cuenta. También encontramos el mundo digital, en el cual el aprendizaje no se limita solo a un aula, sino que también se extiende a procesos de enseñanzas de aprendizajes que se llevan a cabo a través de Internet. Y por último, encontramos lo que es la gamificación. De hecho, este es un recurso para la educación muy importante debido a que posee un gran potencial. La atracción que tienen los jóvenes por los videojuegos es mayor que la atracción que tienen por una clase magistral. Y pues esto resulta beneficioso debido a que ellos tienen el poder de aprender más mediante un videojuego. También encontramos presente un mayor nivel de exigencia, pues si bien es cierto, mientras más es el nivel de educación que estos tienen, más impacientes y demandantes son. Pues son personas que se sienten con tendencia a buscar los buenos resultados. Y pues hablando de buenos resultados, no se refieren solamente a resultados materiales, sino también a resultados ante ellos, ante la educación que ellos tengan. Se exigen demasiado. Pues los millennials se les pueden atribuir diferentes características generales, pues también aquí encontramos una niñez llena de actividades, una cultura de lo inmediato que ha marcado sus estilos de vida y de consumo también. Son jóvenes que han nacido en un contexto social con medios tecnológicos. Pues a continuación mi compañero Eddie les va a detallar un poco más. La generación millennials, o también conocida comúnmente como Y, es el presente y el futuro más próximo del mundo. En tal sentido, que se desarrolla en muchas áreas. Por ejemplo, lo jurídico, lo científico, lo tecnológico y lo ambiental. La característica más primordial que surge en esta generación es la dimensión social, que prácticamente hace referencia al espíritu social que emana todos aquellos que pertenecen a esta generación Y. Entre sus principales características están el libertinaje de expresar sus ideas, mentalidad abierta, lo que procura llevar a participar más en el tema de la política, en defender los derechos humanos y sobre todo ser activos de aquella identidad de género que en la sociedad actual se encuentra muy debatible. Sin embargo, existen eruditos que están en contra de esta generación y más que todo de este ámbito social, pues dicen que estas personas son narcisistas, individualistas, egocéntricos, lo que no le conlleva a realizar algo bueno ante la sociedad. Pero a lo que atañe lo que acabo de mencionar, lo que siempre va a prevalecer dentro de la dimensión social de la generación Y es que son personas socialmente conscientes y responsables. En el apartado siguiente, que habla sobre la religión, es otro dato muy interesante en el cual se debe de hablar, pues los millennials o generación Y a nivel mundial tienden a ser menos religiosos. Según un estudio de la Universidad de Estados Unidos de Norteamérica, Harvard, en la Facultad de Psicología, el 60% de la población que pertenece a la generación Y
no están ligadas a una religión. El motivo es porque, según estas personas, en la religión no le responden ciertas incógnitas o preguntas que pueden, que se tratan. Y por eso se desarrolla el escepticismo espiritual, donde tienden a generarse muchas incógnitas, donde no le dan una respuesta concreta. Esta generación millennials o Y se diferencian de la generación X y baby boomers al momento de la religión, porque las generaciones antes mencionadas sí tenían una tendencia más ligada a la religión. Por último, el aspecto tecnológico ha conllevado a que el surgimiento de esta generación millennials o Y sea más preponderante dentro de la sociedad. A continuación, mi compañera. Bueno, desde el punto de vista político, en este caso, los millennials a nivel mundial están a favor de los gobiernos demócratas, es decir, aquellos que tienen como base la igualdad, justicia y equidad, donde todos tienen una participación equitativa. En este caso, las filosofías que ellos tienen son diferentes a las otras generaciones, es decir, las políticas. Las redes sociales son su plataforma al margen de las organizaciones formales. Según un estudio realizado en Latinoamérica desde la perspectiva ecuatoriana, se dice que los grupos de millennials de esta pequeña población o gran población en este caso, está preocupado por la sociedad y los problemas que le acontecen, es decir, como la corrupción, la educación, la pobreza, el desarrollo, y toman sus medios como una era digital para poder participar y ser activos en este mismo. Es decir, que son cibermilitantes, lo cual refiere a jóvenes que interactúan mediante plataformas o redes sociales, abriendo espacios propicios para el debate. Como otra característica principal tenemos lo que es la diversidad, y es que definir a este sector como los millennials no es tarea fácil, pues se estipula que los nacidos en los años 80 son una generación digital hiperconectada, es decir, que tienen altos valores sociales y éticos por la forma que socializan. En este caso, todo esto los hace diferentes a las generaciones pasadas. Ahora, a principios de la década a principios de los años 2010, expertos creían que los millennials eran reconocidos como la generación del yo, es decir, que eran narcisistas, egoístas, inclusive caían en los prejuicios de que eran jóvenes inexpertos. Sin embargo, esto ha ido cambiando poco a poco en los últimos años y se ha fortalecido la idea de que esta generación es mucho más colaboradora, solidaria, idealista y diversa, ya que por tener las redes sociales a favor, pueden conectarse con personas distintas del mundo, creando nuevas costumbres o conociendo nuevas costumbres, tradiciones y culturas. En este caso, abriendo una mentalidad más diversa. A continuación, mi compañera con lo último. Bien, continuando con otra característica de la generación Y, o más conocida como las millennials, es la comunicación. La forma en que los millennials se comunican es distinta a la de las otras generaciones anteriores, debido en parte a la influencia que tiene la tecnología en sus vidas. La diferencia más notoria se da porque los millennials son más adeptos al uso de la tecnología y dependen de los medios digitales, como mensajes de texto, de voz, correos electrónicos, redes sociales y blogs para comunicarse. La mayoría de estos emplean medios como Facebook, Instagram, Twitter o MySpace como principal medio de comunicación con sus amigos o familiares, convirtiéndoles sus interacciones en experiencias no presenciales, sino medidas por la virtualidad. Esto permite a las personas acercarse mundialmente y utilizar este tiempo libre. La tecnología también cumple un rol importante en el tiempo de esta generación. También el equilibrio entre el tiempo libre y el trabajo es un concepto que esta generación realmente valora.
Como último punto tenemos de esta generación el medio ambiente. Aunque esta generación es muy criticada por su necesidad hacia la tecnología y los teléfonos, los expertos afirman que es una de las mayores cualidades que se basa en el deseo de transformar el mundo en un sitio donde no existan divergencias, así podrían mejorar el medio ambiente para una vida pura y sin riesgo para la comunidad. Los millennials están en gran parte comprometidos con el trabajo del consumo socialmente responsable. Son más conscientes del impacto en sus hábitos del consumo. Por ejemplo, diversas investigaciones han demostrado que los jóvenes están cambiando sus tendencias, de acuerdo con la de Thomson. Estos consumidores se están orientando a los productos naturales más sostenibles y menos tóxicos. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Esto sería nuestra intervención acerca de esta generación.